Listo. Sean muy bienvenidos a todos a este canal de YouTube en el cual vamos a hablar sobre un tema muy importante, dos temas muy importantes, los cuales son el tromboembolismo pulmonar y hipertensión pulmonar. Son dos entidades clínicas íntimamente relacionadas que van a afectar la vasculatura pulmonar. Estas dos patologías comparten la fisiopatología común, que es la restricción del flujo sanguíneo y a su vez, lo que eleva, o sea, esta restricción del flujo sanguíneo va a elevar la poscarga del ventrículo derecho y a su vez culminar en insuficiencia cardíaca derecha por un cor pulmonar. Entonces empezamos esto es de la cátedra de imagenología y va a ser expuesto por mi persona. Entonces, empezando con los objetivos, tenemos que vamos a definir el tromboembolismo pulmonar y la hipertensión pulmonar, comprendiendo sus bases fisiopatológicas para justificar la aparición de sus manifestaciones clínicas. Después, vamos a identificar los signos visuales clásicos en la radiografía de tórax, reconociendo su utilidad como primer paso diagnóstico, aunque no es un método de elección. Sin embargo, lo vamos a hacer. De ahí vamos a analizar los hallazgos claves en la tomografía computarizada, aprendiendo a localizar trombos en el tromboembolismo pulmonar y en la hipertensión pulmonar, pues a identificar alteraciones métricas. Y por último, seleccionar un estudio de imagen correcto basándonos en la clínica y exámenes de laboratorio iniciales de cada patología. Entonces, iniciando, tenemos aquí todo el contenido de lo que vamos a abarcar en esta conferencia, que vamos a hacer en la definición, la fisiopatología, la etiología, factores de riesgo, la clínica y los exámenes complementarios. Que dentro de los exámenes complementarios nos vamos a guiar en los estudios de laboratorio y en los estudios por imagen. Entonces, tenemos aquí, vamos a cambiarle aquí esto. Tenemos aquí lo que corresponde a la definición del tromboembolismo pulmonar. Entonces tenemos que el tromboembolismo pulmonar no es más que una oclusión parcial o total del lecho arterial pulmonar. Este puede ser por una o más arterias, pero esto es debido a la migración de un trombo. O sea, ¿qué ocurre? Básicamente, en la clínica nosotros no podemos, o sea, podemos presentar como evento agudo o un evento crónico. El tromboembolismo pulmonar es considerado la tercera causa más frecuente de emergencia cardiovascular a nivel mundial, después obviamente del infarto agudo de miocardio, del accidente cerebrovascular. Y la mayoría de estos tromboembolismos pulmonares son consecuencia u originados por la trombosis venosa profunda, por lo que es importante abarcar en este tema esta triada de Virchow, que es básicamente para diagnóstico de trombosis venosa profunda. ¿Por qué? Porque todos los pacientes que presentan esta manifestación o esta patología van posteriormente a desarrollar tromboembolismo pulmonar. Entonces, ¿en qué consiste esta triada de Virchow? Pues la lesión endotelial, estasis venosa e hipercoagulabilidad. Ya, entonces tenemos aquí la fisiopatología del tromboembolismo pulmonar, donde básicamente todo va a iniciar, como podemos ver, el origen es a nivel periférico. Habitualmente en el sistema venoso profundo de los miembros inferiores. Aquí se observa una trombosis venosa profunda, como pueden ver aquí. Debido a factores hemodinámicos, un fragmento de este se va a desprender. ¿Y qué ocurre después de que se desprende? Pues se convierte en un émbolo que va a iniciar su migración hacia el centro del cuerpo, es decir, va a ir ascendiendo obligatoriamente por la vena cava inferior, como pueden ver. La vena cava inferior va a ingresar luego por el piso o por la parte inferior de la aurícula derecha, mientras que la vena cava superior se mantiene, o sea, intacta, libre. Luego el émbolo que cuando cruza esta aurícula derecha, pues pasa por la válvula tricúspide y llega al ventrículo derecho, el cual lo eyecta con fuerza hacia arriba a través de la válvula pulmonar, directo al tronco de la arteria pulmonar. Entonces, ¿qué ocurre después? Si miramos el recuadro del alveolo, donde tenemos aquí, ¿qué ocurre cuando se impacta o se ocluye esta parte? Pues a nivel de este alveolo, pues la primera gran consecuencia que se da es que el alveolo sigue recibiendo oxígeno perfectamente. O sea, el alveolo está nice, la ventilación nice, pero el capilar que lo rodea está tapado por el trombo. Entonces, hay este bloqueo de la perfusión. Entonces, esto es lo que en fisiología conocemos como efecto de espacio muerto alveolar. Ya. Y entonces, este efecto de espacio muerto alveolar va a generar alteraciones en el intercambio gaseoso y
o básicamente rompe este de equilibrio, ventilación, perfusión. ¿Y qué ocasiona esto? Pues hipoxemia aguda. Esta hipoxemia aguda disminuye o sea, colapsa básicamente. Ujú. Esta hipoxemia aguda nos hace que el paciente llegue disneico a las emergencias. Sin embargo, más adelante vamos a ver que o sea, no siempre los pacientes van a tener estos síntomas, ¿ya? Pero el principal va a ser ese. Entonces tenemos que la oclusión va a elevar ¿qué cosa? El golpe de la resistencia vascular pulmonar, lo que va a imponer una poscarga masiva del ventrículo derecho. Como el ventrículo derecho es una cámara de paredes bien delgaditas, no se va a soportar este aumento. Y como no soporta este aumento en los cambios de la presión, este aumento de la presión, va a sufrir una dilatación y disfunción aguda. Esto es el punto clave, más que todo. Las consecuencias fisiopatológicas a este nivel, ya cuando el corazón ya está sufriendo daño. Estos efectos hemodinámicos, como digo, aumenta la resistencia vascular del pulmón, aumenta la poscarga y eso genera dilatación y disfunción aguda del ventrículo derecho y a su vez disminución del gasto cardíaco, lo que ocasiona que genere un colapso. Entonces, básicamente va a generar este shock al final, como, como punto así clave, genera shock destructivo, obstructivo por este tapón y la muerte. Continuando con la etiología, tenemos que en la etiología vamos a encontrar que es sumamente importante que en la inmensa mayoría de los pacientes, entre el 90 o 95% de los casos que se han registrado, pues el tromboembolismo pulmonar no constituye una patología primaria del pulmón, como vimos, sino es una consecuencia secundaria de una trombosis venosa profunda o más que todo por un desprendimiento de un coágulo hemático formado a distancia. Y vimos que una de las causas más frecuentes es por una trombosis venosa profunda. Entonces, dentro de las causas frecuentes, como mencioné, a nivel sistema venoso profundo, a nivel de las extremidades inferiores, que es lo más común, del 90-95%, o a nivel de las venas de la pelvis, por una cirugía mayor o traumatismos locales. También tenemos causas poco frecuentes como iatrogénicas, por manejo médico, ya sea por instalaciones de sondas y catéteres en venas de extremidades superiores, perdón, en venas de extremidades superiores o venas cervicales. También tenemos cardíacas como formación de trombos en la aurícula o ventrículo derecho o de origen in situ, donde hay trombos generados de novo en arterias pulmonares en pacientes con anemia de células falciformes. Continuando, tenemos aquí los factores de riesgo, lo cual es, antes ya mencionamos la triada de Virchow, donde la formación de estos coágulos es generalmente una consecuencia de situaciones que van a incrementar la coagulabilidad de la sangre y que provocan un enlentecimiento de la circulación. Entonces, estos tres factores principales que contribuyen a la enfermedad tromboembólica venosa, conocidos como la triada de Virchow, que son la hipercoagulabilidad, la estasis venosa y la lesión endotelial, em, cualquier condición que empeore una o más de estos tres factores va a aumentar el riesgo de formación de trombosis venosa profunda y a su vez, por tanto, de tromboembolismo pulmonar. Entonces, un paciente que esté inmóvil de forma prolongada, que haya tenido una cirugía mayor reciente o que esté obeso o que esté embarazada o que tenga un cáncer activo, todas estas comorbilidades o inclusive que use anticonceptivos orales pueden provocarme esta formación de trombos y generar trombosis venosa profunda en la pierna, que es lo más común en las extremidades inferiores, y esto me puede ocasionar luego un embolismo pulmonar. Luego, continuando con las manifestaciones clínicas, como vimos anteriormente, pues suelen ser inespecíficas, ya que por lo general algunos individuos son asintomáticos. Pero el síntoma de presentación más común es la disnea. Los síntomas pueden ser agudos o crónicos. Los síntomas, o sea, el diagnóstico se suele basar más que todo en los hallazgos radiográficos o estudios por imágenes, ya que hasta inclusive los de laboratorio son un poco inespecíficos. Normalmente estos estudios de imágenes pues es por una angio-TC, ¿ya? Que es el método de elección que ya vamos a ver más adelante.
Los signos y síntomas clínicos de la trombosis venosa profunda se parecen a los de tromboembolismo pulmonar. O sea, conllevan de tromboembolismo pulmonar, perdón. Los signos y síntomas de tromboembolismo pulmonar son, como vimos, la disnea, el dolor torácico tipo pleurítico, eh, signos vitales alterados, va a haber taquipnea, taquicardia, el paciente puede tener hemoptisis, y ya si es que ya es en casos más extremos, donde ya el tromboembolismo pulmonar ya es más crónico, se puede generar mareo, síncope o cianosis central. Y esto ya es porque, como tal, como es más crónico, entonces hay una obstrucción más profunda, masiva, exagerada, con disfunción del ventrículo derecho. Continuando, tenemos los exámenes complementarios. Dentro de los exámenes complementarios vamos a pedir en las pruebas de laboratorio el dímero D. Sin embargo, aunque este dímero D es un producto de degradación de la fibrina y que este me indica que cuando existen niveles elevados de este dímero D, me indica un tromboembolismo pulmonar. Sin embargo, es poco específico y es mi aumento de su sensibilidad, pero ¿qué me indica? Pues, o sea, o sea, el dímero D me indica, no me descarta, me descarta, perdón, esta patología, pero no me confirma que esta paciente tenga tromboembolismo pulmonar. ¿Por qué? Porque como podemos ver aquí, existen otros niveles elevados en otras patologías de este dímero D. No solo en el tromboembolismo pulmonar, sino también en el infarto de miocardio, en la neumonía, las neoplasias, cirugías recientes o en pacientes inclusive que son ancianos. Entonces voy a mover ya. Entonces aquí tenemos perdón, aquí tenemos la escala de Wells simplificada, que es un modelo de predicción. Este nos sirve para utilizar, o sea, para estandarizar la puntuación y a su vez categorizar la probabilidad de que mi paciente vaya a tener o este paciente tenga poca probabilidad o alta probabilidad de que tenga o desarrolle un tromboembolismo pulmonar. Entonces tenemos que los signos, aquí tenemos son 7 parámetros con diferentes puntajes. El primero dice es que el paciente tenga signos clínicos o síntomas de trombosis venosa profunda, que son 3 puntos, que tenga diagnóstico alternativo menos probable que un tromboembolismo pulmonar, son 3 puntos, que tenga taquicardia mayor a 100, son 1,5 puntos, que mi paciente tenga inmovilización prolongada más de o igual a 3 días, o que haya tenido una cirugía mayor en las últimas 4 semanas, esto es 1,5 puntos, que presente un diagnóstico previo documentado de tromboembolismo pulmonar o de TBP, esto es 1,5 puntos, que presente hemoptisis es 1 punto y que tenga cáncer o una neoplasia maligna activa es otro punto. Entonces, sumando todo esto, estos 7 parámetros, si es que en mi resultado me da menos de 4, voy a tener una poca probabilidad de que mi paciente tenga este tipo de patología. Y si es que es mayor, pues mi paciente va a tener una alta probabilidad. Es muy probable que tenga. Entonces, continuando, tenemos aquí los estudios que van a ser por imágenes, que mi método de elección va a ser la GTC de tórax. Sin embargo, la radiografía de tórax, aunque es un poco, o sea, es poco sensible y específica, ya que es limitada en el diagnóstico, sin embargo, me sirve para poder descartar otras patologías como neumonía, neumotórax, embolia. em, sí, ajá, eso. Entonces, se puede decir que no me sirve para esto, pero sí me sirve para descartar otras patologías. Y aquí tenemos también otros estudios como la gamografía de ventilación-perfusión, ecografía venosa con compresión, arteriografía pulmonar y angiografía por resonancia magnética. Pero en esta ocasión nosotros vamos a centrarnos más en esta parte de aquí, de la angio-TC y la radiografía de tórax. ¿Ya? Y por otro lado, tenemos aquí los errores que nosotros podemos cometer al momento de diagnosticar que este paciente tenga tromboembolismo pulmonar. Y me refiero a los errores en la parte de imágenes. Pueden ser tanto errores anatómicos y errores técnicos. En los errores anatómicos, o sea, estructuras que me van a simular un trombo, básicamente. Adeno puede ser por adenopatías ciliares, venas pulmonares e impactaciones mucoides, como un tapón de moco. En la parte de técnica tenemos que puede ser por artefactos de la prueba, ya sea por de movimiento o o pacificación por interrupción transitoria, el contraste en la cual este se puede corregir pidiendo al paciente una apnea simple. Listo, aquí tenemos
un estudio de radiografía de tórax posterior anterior y de proyección lateral, donde básicamente es una radiografía normal. Solo les quería mostrar para que ustedes puedan comprobar más adelante y puedan distinguir cuál es lo normal y cuál es lo patológico en este paciente. Entonces, iniciando por esto, tenemos que el tromboembolismo pulmonar, lo que vamos a encontrar en esta placa de radiografía, tenemos aquí una posterior anterior, donde vamos a encontrar defectos bilaterales a nivel de las bases. Vamos a encontrar focos subsegmentarios dispersos y marcados, como dice aquí, mayor en las bases. Y también va a haber alteración en la base posterior derecha, donde vamos a encontrar también una caída del flujo del lóbulo superior derecho más clara en la vista posterior. Y un signo de la raya que nos indica un foco fotopénico periférico en el lóbulo superior derecho por hipoperfusión lateral. Aquí esto es lo más importante que vamos a ver. Son signos indirectos, los cuales si es que se presenta, pues me puede indicar que mi paciente vaya a tener tromboembolismo pulmonar. Entonces, ¿qué significa o qué es este signo de Westermarck? Este signo de Westermarck no es más que una oligoemia que puede ser tanto focal como regional. Como podemos ver aquí en la primera imagen, nosotros nos apreciamos una oligoemia derecha comparativamente con el lado contrario. Entonces, esto es el signo de Westermarck, básicamente. Es una disminución del flujo sanguíneo con disminución del calibre de los vasos, lo cual se traduce en la parte, digamos, visual como una zona de mayor transparencia o hiperlucidez, o sea, un área más negra o puede ser blanca, bueno, clara, en el pulmón afectado. ¿Y por qué se produce? Pues ya lo dijimos, pues por una hipoperfusión. Hay una falta de flujo sanguíneo y la consiguiente vasoconstricción en el territorio pulmonar, que va a quedar distal a la arteria que ha sido ocluida o obstruida por el trombo. Esto es lo que observamos aquí, el signo de Westermarck. De aquí en la otra, en las dos TCs, encontramos en la imagen B, pues se observa un trombo agudo en la arteria principal derecha y ahí también un signo del tranvía. Y acá, en cambio, podemos ver esta diferencia en el ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo. Podemos ver que existen, aparte de trombos ocupando la aurícula derecha y parte del ventrículo derecho, también vemos esta diferencia de diámetros o calibres. Sí. Continuando con lo siguiente, pues tenemos aquí más estudios. Sí, me voy a cambiarle. Tenemos más estudios donde vamos a encontrar en la primera una RX de tórax que va a mostrar este signo de Westermarck, como podemos ver, un área focal o oligoemia en el hemitórax derecho con corte abrupto en la arteria pulmonar del lóbulo superior derecho. Y acá estamos confirmando lo que tenemos acá. Entonces, aquí confirmamos con un angio-TC la presencia de trombos en la arteria pulmonar derecha con un trombo oclusivo en las ramas de la arteria pulmonar del lóbulo superior y el lóbulo medio derecho. Y de aquí vamos a continuar con uno más específico para saber, o sea, entender más que todo, porque de esto se trata poder dar a conocer estos temas, para poder entender y saber un poco más y poder distinguir qué me puede dar o qué puedo yo ver en un caso de tromboembolismo pulmonar o qué yo puedo ver en un caso de hipertensión pulmonar. Entonces, para tener mucho más claro este signo de Westermarck, aquí tenemos en una imagen un dibujo más didáctico este tipo de situaciones. Oligoemia en la parte derecha. En este caso aquí podemos ver claramente cómo esta parte va a estar más, o sea, va a tener, si ven, no sé si pueden ver la diferencia, pero es una oligoemia derecha. Hay una hiperlucidez. Ya. Entonces, continuando con el siguiente signo indirecto, pues voy a cambiarme de posición. Entonces tenemos aquí la joroba de Hampton. En esta joroba de Hampton se diferencia del signo de Westermarck. ¿Por qué? Porque la joroba de Hampton me va a indicar un infarto pulmonar. Y ya que el signo de Westermarck, en cambio, me indicaba una falta de flujo sanguíneo, ¿ya? De riego sanguíneo. Entonces, esta joroba de Hampton me indica esto, este infarto pulmonar. Y esto es porque el tejido pulmonar que ha muerto o se ha consolidado debido a la falta prolongada de riego sanguíneo. Entonces, ¿cómo vamos a ver esta joroba de Hampton? Vamos a ver como una opacidad
o consolidación homogénea de morfología puede ser triangular o en cuña, o en forma de cuña, sí. Y eso básicamente está a nivel de la periferia del pulmón, ajá, contra la superficie de la pleura. Y frecuentemente se puede, o sea, se puede ir, o sea, no aquí, sino acá en la parte de abajo, cerca del diafragma, puede estar ahí. Ujú. Eso, su vértice va a apuntar lo que, o bueno, su vértice o su punta o punta truncada va a ser, o sea, apunta directamente hacia el hilio pulmonar. Así se podemos ver, ¿sí ves? Apunta directamente hacia el hilio pulmonar o el centro del tórax. Eso básicamente. Eso podemos ver en la primera imagen. También, bueno, estos son del mismo paciente, entonces, solo que aquí le podemos ver bien, acá en cambio podemos corroborar y confirmar que existe este tipo de consolidación eh, triangular, de forma triangular en la periferia, y aquí también lo podemos ver y apreciar un poquito mejor también. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos tres signos, de los cuales uno ya vimos. Y dentro de estos tres signos encontramos el signo de Fleischner, el signo de Westermann y el signo del nudillo, o también conocido como signo de Pala. Pero básicamente el signo de Fleischner, ¿qué es este signo? Pues esta es la flecha blanquita. Este de aquí. Este signo de Fleischner o signo de salchicha también le dicen, consiste en que es el aumento de lo que es el tamaño, o sea, la dilatación de la arteria pulmonar principal o de sus ramas lobares. Y esto es porque ocurre debido a la distensión de la pared del vaso, provocada por el gran tamaño del propio trombo, impactado por también por en este caso, más adelante vamos a ver, por la hipertensión pulmonar aguda que puede generarse súbitamente detrás de la obstrucción. Eso, y de ahí también encontramos el signo de Westermann, que ya vimos que es con la oligemia, ya, oligoemia, perdón, oligoemia. Y en este caso, el signo nuevo que vamos a ver después es el signo del nudillo o el signo de pala. Este consiste en una interrupción brusca o sea, estamos aquí con la dilatación y aquí tenemos esta interrupción, como pueden ver. Interrupción brusca de la arteria pulmonar grande. O sea, visualmente el vaso se ve grueso y dilatado debido al signo de Fleischner, ¿ya? Pero de repente viene o se corta de forma abrupta. ¿Sí ven? Se corta de forma abrupta, ¿ya? Entonces, esta cortación de forma abrupta simula la forma de un nudillo. Por eso es que es signo del nudillo. Y este se produce porque el vaso se ensancha por la presencia del émbolo y el aumento de la presión. Entonces aquí lo podemos ver un poquito también, o sea, aquí tenemos el agrandamiento de la arteria pulmonar descendente derecha y ¡zas! Un cambio brusco. Ya, signo de pala. Ahora tenemos otro signo de Chan, pero que este signo es como, ¿cómo les explico? Es como son signos que han ido sumándose y han ido poniendo el nombre más que todo, pero de ahí se parecen a los demás signos, o sea, los signos que anteriormente hablé, porque este signo de Chang es una dilatación y cambio brusco del calibre del principal de la arteria pulmonar. O sea, básicamente termina en forma abrupta, o sea, en forma de, como de unión, o sea, o rectilíneo, así más o menos. Una forma rectilínea, acompañada frecuentemente eh, de una pérdida de volumen o infiltrados en el tejido pulmonar inferior de ese mismo lado. Y bueno, aquí tenemos para tener un poco más para saber un poco más, o sea, distinguir estos tipos de signos que existen, pues tenemos aquí en la imagen bueno, una imagen de radiografía posterior, radiografía de tórax posterior anterior, demostramos aquí una opacidad, se puede ver una opacidad en forma de cuña, en la periferia. Se puede decir que está por encima del diafragma o cerca del mismo, cerca del diafragma, en el lóbulo, bueno, no podemos saber qué lóbulo, pero sí está en la parte inferior. Y ya, pues entonces esto es compatible con qué era, pues con una joroba de Hampton, ¿ya? Y como podemos ver, el hilo está como que, o sea, la parte de la puntita está viendo hacia la parte del hilo. ¿Ya?
Y aquí que también encontramos pues otro signo aquí, este de aquí ya lo conocíamos, la oligoemia focal. También puede ser regional, como vimos, signo de Westermann. Y aquí lo que tenemos es la dilatación, la arteria pulmonar descendente derecha agrandada. ¿Sí? De que igual forma tenemos el signo de Westermarck, donde podemos ver aquí una oligoemia derecha, ¿ya? Y acá esta es en la postura anterior. Y aquí en la lateral lo observamos un poco mejor, no sé si le pueden apreciar, pero sí se ve un poquito. Ahora, em, hablando de lo que es la angio-TC en el tromboembolismo pulmonar, nosotros considerábamos, o sea, primero que en primera instancia, el, que primero, o sea, la radiografía iba porque iba, en pocas palabras. O sea, básicamente iba a ser el primer paso, pero nos iba a tener poca especificidad y poca sensibilidad. Aún así, nosotros vamos a corroborar con la angio-TC. Entonces, en la angio-TC, nosotros tenemos que tener en cuenta esos signos vasculares directos y signos parenquimatosos. En los signos vasculares directos vamos a tener que va a haber del defecto del llenado completo con aumento del diámetro del vaso afectado, defecto del llenado parcial rodeado de contraste, o sea, el signo del tranvía que vimos anteriormente, esto es por defecto del llenado parcial rodeado de contraste. Defecto del llenado periférico que va a formar como un ángulo agudo en la pared del vaso. Sí, vamos a ver este ángulo agudo. Ujú. Y dentro de los signos parenquimatosos, pues tenemos que va a haber hemorragia pulmonar, luego vamos a encontrar, o sea, áreas de vidrio deslustrado o esmerilado, vamos a encontrar áreas de atelectasia por alteración del surfactante inducido por isquemia, vamos a encontrar también infartos pulmonares, que son los que es indicativo de qué, de joroba de Hampton. ¿Se acuerdan que la joroba de Hampton nos indicaba este infarto pulmonar? Que eran estas consolidaciones o condensaciones triangulares de forma en la que se iban a formar en la periferia, eso básicamente. Y también podemos encontrar ciertos casos de derrame pleural. Entonces aquí tenemos lo que corresponde a una angiotese en este caso de tórax, bueno, una angiotensina en cortexial en ventana de partes blancas. Entonces aquí podemos observar defectos en la represión de las arterias pulmonares bilaterales. Y aquí el signo del tranvía, que es lo característico. Bueno, continuando con la siguiente imagen, pues tenemos aquí básicamente que en la, ¿cómo les explico? Una angiotensina vamos a tener embolismos pulmonares múltiples en ambas, bilaterales múltiples en ambas, como podemos ver. Va a haber también en el lado derecho, va a haber afectación de la arteria principal derecha, del lóbulo superior, así como segmentarias del mismo lóbulo superior. También hay afectación de la arteria interlobar perdón, descendente y de la segmentaria de la pirámide basal. Em, También va a haber a nivel de o sea, en la parte del lado izquierdo, un gran trombo, la cual se va a extender de forma cefálica a las segmentarias del lóbulo superior y caudalmente de la descendente y segmentarias de la pirámide basal. Pero aquí es lo más característico que les voy a mencionar, que es una angiotese, como podemos ver aquí en la imagen 1 o en la imagen A. Vamos a ver esta flechita de aquí nos va a indicar un defecto en el llenado parcial de la arteria pulmonar lobar inferior derecha. O sea, vamos a encontrar una opacificación deficiente de esta arteria pulmonar. En la imagen B, en cambio, encontramos en la flechita negrita, esta flechita negrita nos indica un engrosamiento de la pared bronquial. En cambio, la flechita blanquita nos va a indicar, o sea, opacidades peribronquiolares irregulares, o sea, el vidrio deslustrado o el vidrio esmerilado. Eso nos indica la flechita blanca, el vidrio esmerilado. ¿Ya? Y la flechita tomate o color rojo, esta en cambio nos indica consolidaciones y a su vez atelectasia, como podemos apreciarlo aquí, del lóbulo inferior izquierdo. Y por último,
En la imagen C, pues mostramos un trombo casi oclusivo que básicamente a nivel de la vena renal izquierda es casi oclusivo y en la vena derecha, bueno, vena renal derecha, pues es no oclusivo. Y bueno, aquí encontramos lo que es un caso de tromboembolismo pulmonar agudo, donde lo que nos llama la atención aquí en esta RX, pues posterior anterior, es que va a haber una prominencia de la densidad iliar derecha. Aquí, en cambio, en la imagen B, pues apreciamos lo que es bueno, aquí también una sutil oligoemia derecha, aquí casi no se ve. Y acá, en cambio, acá en esta imagen, apreciamos una reflexión completa de la arteria pulmonar principal derecha. Y acá abajo el defecto de la represión central de la rama segmentaria inferior izquierda. Y bueno, aquí en esta imagen es una angio-TC donde vamos a encontrar un caso de embolismo pulmonar masivo. Como podemos ver, aquí tenemos que afecta a ambas arterias pulmonares principales, arterias globales superiores, medias, inferior derecha y ramas segmentarias de las mismas. O sea, un embolismo súper mega severo. Em, Eso básicamente, y acá observamos un pequeño, un mínimo derrame pleural derecho. Y bueno, aquí encontramos signos, o bueno, una otra angio-TC eh, de caso de tromboembolismo bilateral con signos de sobrecarga derecha, donde básicamente vamos a encontrar esta trombos en las arterias pulmonares y aquí también se puede apreciar la dilatación del ventrículo derecho. Dilatación del ventrículo derecho por sobre el ventrículo izquierdo. Y bueno, esto es algo muy importante saber también, es que ¿cuál es el diagnóstico diferencial de tromboembolismo pulmonar? Es el sarcoma de la arteria pulmonar. Este sarcoma de la arteria pulmonar es un imitador importante de la enfermedad tromboembólica crónica. O sea, hablamos ya de un tromboembolismo pulmonar mucho más prolongado, más severo. O sea, este sarcoma de la arteria pulmonar es un tumor maligno primario que va a surgir de la pared del vaso. Se origina de las células mesenquimales íntimas de la arteria pulmonar. Y por lo general se presenta como un defecto del llenado central dentro de la arteria pulmonar e inicialmente puede confundirse como tal con un trombo, por eso es que es diagnóstico diferencial, ya que aunque pueden presentarse signos de obstrucción del flujo y tensión en el corazón derecho, lo que va a diferenciar es que la hipertrofia ventricular derecha suele estar ausente, debido a que existe una rápida agresión o progresión del tumor. ¿Cuáles son las características que nosotros vamos a encontrar en estas imágenes? Pues son básicamente que va a haber un gran defecto en el llenado dentro de las arterias pulmonares centrales. Va a también a destacar que no va a existir una hipertrofia o dilatación distintiva del ventrículo derecho. Y más que todo esta imagen, o sea, de PET, que va a haber actividad, como pueden ver, metabólica, ¿ya? Ahora, continuando con lo que corresponde al siguiente tema, pues, o sea, conocimos anteriormente que básicamente la trombosis venosa profunda me puede llevar a un tromboembolismo pulmonar y un tromboembolismo pulmonar me puede llevar, o sea, me lleva sí o sí a una hipertensión pulmonar. Entonces, tenemos ¿qué es la hipertensión pulmonar? Pues es un tipo de hipertensión que va a afectar a las arterias de los pulmones y el lado derecho del corazón. ¿Ya? Entonces lo definimos como una presión arterial pulmonar media de reposo más o igual a 25 milímetros de mercurio. Y este tipo de hipertensión pulmonar, eh, básicamente los vasos sanguíneos de los pulmones se van a estrechar, se pueden bloquear o destruirse. Y el daño se hace que sea difícil que la sangre, o sea, circule hacia los pulmones. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues la presión en las arterias pulmonares va a aumentar. ¿Y esto qué va a ocurrir o qué va a hacer? Pues que el corazón trabaje el doble de lo que antes hacía y para que pueda bombear sangre hasta los pulmones. Entonces, con el tiempo, con el paso del tiempo, el esfuerzo que va a tener este corazón va a ocasionar que el músculo cardíaco se debilite y ya no funcione. Entonces, en algunas personas la hipertensión pulmonar va a empeorar de forma lenta y puede ser no mortal.
Aunque no hay cura para la hipertensión pulmonar, sí hay tratamiento que nos puede ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestro paciente. Entonces tenemos que dentro de la fisiopatología, lo que nos va a ocurrir es que la hipertensión pulmonar es causada básicamente por cambios en las células que van a recubrir eh, lo que corresponde a las arterias pulmonares. Estos cambios que ocurren hacen que las paredes de las arterias se estrechen, se vuelvan rígidas, se hinchen y se ensanchen. Entonces, ¿qué ocurre? Pues esto va a qué cosa? Va a dificultar el paso de la sangre hacia los pulmones. Y este proceso básicamente va desde la parte, o sea, química de la célula hasta la estructura del corazón. Por eso es que se lo dividen en varias fases, donde hay una fase del detonante, que es el fallo químico, hay una fase del cambio de infraestructura, que es el remodelado, y la última fase, que es el colapso ya como tal de la parte motora, que es la parte del fallo cardíaco y corazón. Entonces, dentro de la fisiopatología vamos a encontrar este tipo de cosas, situaciones como disfunción endotelial, desequilibrio neuromoral, remodelado vascular, aumento de la resistencia vascular del pulmón y sobrecarga del ventrículo derecho, que ya es la última fase. Entonces, aquí tenemos que la etiología, que para poder entender por qué aumenta la presión de los pulmones, la medicina podemos decir que lo clasifica esta enfermedad según el lugar donde se origina el problema. Entonces, la OMS lo clasifica en 5 grandes grupos. Si miramos la parte del lado izquierdo aquí en la diapositiva, encontramos el origen precapilar, que clínicamente esto significa que el problema está localizado directamente del pulmón o del tejido pulmonar propiamente dicho. Y dentro de este origen precapilar encontramos el grupo uno, 3 y 4. El grupo uno es de hipertensión arterial pulmonar, o sea, afectación intrínseca de las pequeñas arterias pulmonares, ¿ya? Sea de forma idiopática, sea de forma hereditaria o asociada a enfermedades del tejido conectivo. El grupo 3, en cambio, es asociada a enfermedades pulmonares o hipoxia. Es decir, puede ser por POC o apnea. El grupo 4, en cambio, está asociado por coágulos o tromboembolismo pulmonar. De aquí, si nos pasamos al lado derecho, pues encontramos que el de origen postcapilar, inicialmente, básicamente los pulmones están sanos. Aquí lo que ocurre, el problema viene o sea, viene del corazón izquierdo. Ya, aquí encontramos el grupo 2 donde básicamente ocurre por una falla en el ventrículo izquierdo o también o en las válvulas izquierdas. ¿Ya? Y por último tenemos el grupo 5 que puede ser por causas mixtas o desconocidas que nosotros no sepamos. Listo. Entonces, con respecto a los factores de riesgo específicos, vamos a tener dos entidades bueno, críticas. Primero, la hipertensión arterial pulmonar, que puede ser un factor de riesgo que el paciente tenga enfermedades de tejido conectivo, que tenga VIH, que tenga antecedentes familiares de hipertensión arterial pulmonar o que tenga hipertensión portal. De ahí, como vimos anteriormente, y ya lo hemos mencionado varias veces, es que la trombosis venosa profunda me puede generar tromboembolismo pulmonar y esto a su vez me puede generar hipertensión pulmonar. Entonces, por eso es que aquí lo he puesto como dentro de los factores de riesgo un tipo de hipertensión pulmonar que es por tromboembolia crónica, ¿ya? Porque esto son la parte, solo aparece, el tromboembolismo pulmonar crónico aparece junto con la hipertensión pulmonar, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los factores? Pues que tenga antecedentes de embolia pulmonar, que tenga dispositivos intravasculares permanentes o que tenga cáncer maligno activo, que tenga enfermedades inflamatorias intestinales, trombocitemia esencial o que haya tenido un reemplazo de tiroides en dosis altas. Ahora, continuando con la clínica, pues básicamente el síntoma principal, como vimos anterior, también es la disnea, pero en este caso, bueno, es la disnea de esfuerzo. Aunque este signo, o sea, es fundamental entender cómo se presenta el paciente a la consulta, ¿ya? Porque la hipertensión pulmonar es conocida por ser una patología traicionera en sus etapas iniciales debido a la naturaleza de sus síntomas, como vimos. Aunque el síntoma principal es la disnea por esfuerzo, el, el paciente refiere a una falta, o sea, sí, refiere a una falta de aire inusual que lo hace, o sea, refiere cada que hace ejercicios
o cada que hace actividades físicas básicas. Sin embargo, el gran reto médico es que la disnea es un síntoma sumamente inespecífico, que comparte con otras patologías como asma, insuficiencia cardíaca. Entonces, te preguntarás entonces, ¿cómo hago entonces para distinguir? Por eso es que es muy importante corroborar con la parte de exámenes complementarios, debido a que lamentablemente, o sea, es muy común que se generen retrasos significativos en el diagnóstico definitivo, perdiéndose el tiempo valioso para el inicio del tratamiento por este tipo de situaciones. A medida que la enfermedad va progresando, dependiendo de lo que es la fase y la gravedad del daño vascular, pues empiezan a sumarse más manifestaciones clínicas, como podemos ver aquí en el listado. Fatiga, agotamiento rápido, palpitaciones, síncopes, disnea, afleccionar el cuerpo hacia adelante o dolor en el pecho. Aquí también encontramos que dentro de los exámenes complementarios vamos a pedir pruebas de laboratorio, ¿ya? Es importante que al evaluar la hipertensión pulmonar requeriramos un abordaje integral mediante estos exámenes, tanto de los de laboratorio como de los estudios por imágenes, ¿ya? Si nos enfocamos, o sea, en la parte en la parte de laboratorio, tenemos que no solo las pruebas de laboratorio nos ayudan a buscar la causa, sino también a medir qué tan sobrecargado está el sistema. Entonces, aquí también podemos pedirle péptido natriurético cerebral o ProBNP-NT, pruebas infecciosas como VIH, hepatitis, perfil tiroide, perfil de coagulación, perfil de función renal hepática o perfil, ay, perdón, ay, o hemograma completo. Dentro de los estudios de imágenes tenemos que la radiografía de tórax sigue siendo la de elección, pero no tanto así como a su vez de elección, sino más bien, o sea, sigue siendo nuestra primera ventana de evaluación, es lo que me quería referir. Aunque es un estudio bidimensional en un paciente con hipertensión pulmonar avanzada, nos va a ofrecer tres signos clásicos que ya nos vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y eso básicamente. O sea, en primer lugar, em, esto. En esta diapositiva vamos a ver los tres signos radiológicos, que primero es la dilatación del tronco de la pulmonar, dilatación del tronco de la pulmonar y de las ramas principales. Vamos a ver oligoemia periférica y como vemos esta silueta cardíaca agrandada, este cardiomegalia. Y si no lo han visto, pues aquí tenemos, aquí les puse de manera didáctica para que podamos comparar estos tres signos. Aquí tenemos la oligoemia periférica, la dilatación de las arterias pulmonares, dilatación del tronco de las arterias pulmonares y la cardiomegalia. ¿Ya? Ahora encontramos lo que corresponde, o sea, primero para en los estudios de imágenes, o sea, la radiografía de tórax puede mostrarnos los signos indirectos como el agrandamiento de la aurícula derecha, dilatación de la arteria pulmonar o la silueta como vimos aquí, o la silueta como vimos aquí, la cardiomegalia, ¿ya? Pero fundamentalmente para identificar enfermedades pulmonares intersticiales, permitirnos medir el diámetro de la arteria pulmonar o si las cámaras derechas están agrandadas, nos sirve la tomografía, ¿ya? Sin embargo, según los compendios, siempre, o sea, o sea, lo principal, el método de los signos es el ecocardiograma. Y después, si es que, o sea, si es que confirmo un ecocardiograma, pues si veo una embolia pulmonar, para confirmar esa embolia pulmonar, hago una TC. Entonces, por eso es importante. ¿Y qué vamos a encontrar en esta TC? Vamos a encontrar agrandamiento de la arteria pulmonar, vamos a encontrar también dilatación del ventrículo derecho con respecto al izquierdo. Aquí podemos ver esto. También vamos a encontrar que como existe esta dilatación, pues este tabique interventricular se va a aplanar o se va a arquear. Va a haber hipertrofia también de la pared del ventrículo derecho y a su vez podemos ver este ángulo, como podemos ver aquí, de 140, mayor a 140. ¿Ya? Ah, ya. Esto es básicamente la hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Ya? Continuando, tenemos que... Me pongo para acá, listo, ya.
Continuando, tenemos que aquí tenemos una TC, donde básicamente vamos a encontrar pequeñas adenopatías medias cínicas de ventana aortopulmonar. Esto, ajá. Como criterio de medición, si la arteria interlobar derecha supera los 17, estamos ante un signo inequívoco de hipertensión pulmonar. Esto es en la imagen de la parte de aquí. Ya. De aquí tenemos también que vamos a encontrar qué cosa, pues básicamente una, ¿cómo podemos ver aquí? Un significativo crecimiento de las cavidades derechas, aquí, crecimiento del ventrículo derecho en relación con el ventrículo izquierdo, está más chiquitito. Y este tabique interventricular que está como medio aplanado. Y aquí la diferencia del diámetro, como podemos ver aquí, ¿ya? Esta hipertrofia o sea, dilatación del tronco de la arteria pulmonar y también eso básicamente. Ya, entonces continuando, tenemos aquí en esta imagen de radiografía de tórax, pues, si no voy a descargar la compu. Ya, continuando, tenemos aquí una radiografía de tórax posterior anterior. Tenemos aquí que va a haber un crecimiento de la arteria pulmonar principal. Esto está, o sea, de la arteria pulmonar principal y también de los ilios pulmonares. ¿Ya? Aquí tenemos cómo va a estar creciendo esta arteria pulmonar principal, que son estas flechitas negras las que indican eso. ¿Ya? Y el crecimiento de los ilios pulmonares, que es derecho. ¿Ya? Continuando, tenemos aquí una radiografía de tórax posterior anterior, donde vamos a encontrar una gruesa arteria interlobal, que es la primerita, esta que está aquí. Ujú. Y aquí también encontramos un crecimiento del segundo contorno cardíaco, que corresponde a una dilatación de la aurícula derecha. Y finalmente aquí, en este lado, en esta flechita de acá, un prominente crecimiento del segundo arco, correspondiente del tronco de la arteria pulmonar. Todas estas, eh, se puede decir, no signos, sino todo lo que encontramos aquí, ya, todo lo que encontramos aquí nos va a indicar, o sea, nos configura que la silueta cardíaca, bueno, esta silueta cardíaca, como podemos ver, también está media ancha, entonces es cardiomegalia, pero todo esto nos configura que sea un signo de qué, típico de una sobrecarga derecha. Listo, ahora continuemos con el siguiente. Tenemos aquí que una imagen axial que va a mostrar qué cosa, pues el calibre, como podemos ver, del tronco de la arteria pulmonar, que va a ser mayor que la arteria, que la aorta ascendente, como podemos ver aquí. El de la aorta ascendente, ¿cuánto tiene? Pues 26,6 y en cambio la arteria, bueno, el calibre del tronco de la arteria pulmonar tiene 35,1. Ya, acá en cambio encontramos esto típicamente el signo del huevo y la banana, donde básicamente es esto de aquí. Si ven que pues que tiene como, bueno, la arteria como tal, la arteria pulmonar, aquí está gigante y está ocupando el espacio del mediastino. O sea, este espacio mediastínico está ocupando esta arteria pulmonar gigantota. Entonces, pueden ver que tiene como forma de huevo, entonces por eso signo de huevo y la banana. La banana sería esta parte de aquí, pero la flechita roja, que básicamente dice que a nivel de la periferia, vemos como las ramas arteriales adoptan una forma alargada. A nivel de la periferia, adoptan una forma alargada y curva que simula a una banana. Ya. Siguiendo con la exposición, pues tenemos aquí que un caso de hipertensión pulmonar por enfermedad del tejido conectivo en una TC. Entonces, aquí nos muestra cómo, o sea, un ejemplo claro de cómo la tomografía computarizada nos va a ayudar a clasificar el grupo etiológico del paciente. O sea, como podemos ver aquí, estamos ante un caso de hipertensión pulmonar por enfermedad del tejido conectivo. Entonces, aquí encontramos en la ventana A o en la imagen A
un tronco pulmonar masivo y cavidades derechas enormes. En cambio, al cambiar a la imagen B, encontramos una TC, ventana de pulmón, que nos va a revelar una causa subyacente, o sea, un patrón reticular severo y a su vez panel de abeja destructivo en el tejido pulmonar. Ya, en estas dos imágenes, en la primera, básicamente encontramos esta dilatación del ventrículo derecho con relación al ventrículo izquierdo. Esta medida también tenemos de 5,27 centímetros en el ventrículo derecho y en el ventrículo izquierdo 2,52 centímetros. Entonces aquí tenemos básicamente que va a haber también, aparte de la dilatación del ventrículo derecho, la desviación a la izquierda del tabique interventricular, como podemos ver aquí. Y a su vez el engrosamiento de la pared libre del ventrículo derecho y dilatación de la aurícula derecha. Y acá, en cambio, encontramos, como pudimos ver, un derrame pericárdico con extensión a recesos pericárdicos superiores. Ahora, continuando, tenemos aquí básicamente el incremento muy significativo de del calibre de las arterias pulmonares principales. No sé si lo puedan ver. Y aparte de ese calibre que tienen las arterias del tronco principal, también encontramos que, bueno, la rama principal derecha va a medir 2,49 centímetros. Y de ahí el tronco de la arteria pulmonar, pues 3,74. Que superan, o sea, supera el límite normal, ya que el límite normal es de 3 centímetros. Y de ahí también más a distal nosotros encontramos en el pulmón izquierdo, pues una rama segmentaria que mide 2,08. Ya. Ahora tenemos que un patrón parenquimatoso, o sea, en mosaico. Aquí lo que vamos a encontrar es que hay una marcada simetría del calibre de los vasos entre los distintos lóbulos pulmonares. O sea, las áreas más claras suelen contener vasos de mayor calibre y debido a la redistribución del flujo. Estas flechitas negras que están aquí que indican, bueno, nos van a señalar las dilataciones de los bronquios subsegmentarios en las zonas más oscuras. Ya. Ahora, continuando con esto, tenemos aquí importante destacar que en esta radiografía, a la izquierda que está aquí, encontramos una X de tórax, que posterior anterior, que nos va a mostrar qué cosa, nos va a mostrar de forma sutil pero evidente un abombamiento del arco pulmonar y una marcada oligoemia en los campos pulmonares externos. ¿Ya? En cambio, en la parte de acá tenemos el signo de McConnell, eh, que es básicamente un hallazgo crítico en la disfunción ventricular derecha, caracterizado por la aquinesia de la pared libre del ventrículo derecho, pero con una contractilidad normal. En la parte de abajo, en cambio, encontramos dos oclusiones, dos trombos, que están obstruyendo de forma intraluminal, trombos intraluminales, tanto en la arteria pulmonar derecha como en la arteria izquierda. ¿Ya? Y este bloqueo es la causa directa del fallo agudo del ventrículo derecho que vemos reflejado en la eco. Listo, ahora tenemos el ecocardiograma que vimos que era fundamental y que luego si es que encontramos un émbolo pulmonar, pues confirmarlo con la TC. Entonces tenemos aquí que este ecocardiograma nos va a sugerir hipertensión pulmonar, es decir, dilatación importante de las cámaras derechas, del ventrículo derecho. Podemos ver aquí. Si es que no lo ven aquí, pues aquí se lo puede apreciar mejor con esta delimitación que hicieron con puntitos blanquitos. Listo, ahora tenemos la dilatación. Como vimos, lo principal o una de las cosas más principales que vemos en una hipertensión pulmonar es esta dilatación del ventrículo derecho. Podemos ver aquí básicamente. Y como esto es lo normal. Y en cambio lo de acá es que ya existe esta dilatación del ventrículo derecho y a su vez hace que se aplane el, el tabique interventricular. Listo, ahora continuando, tenemos otro tipo de caso, en este caso una hipertensión pulmonar secundaria, retorno venoso pulmonar anómalo, donde básicamente vamos o sea, en la parte, o sea, en la primerita, vamos a encontrar las venas pulmonares del lóbulo inferior derecho, ¿ya?
pero, o sea, esta es la parte de aquí, lóbulo inferior derecho, este de aquí. Ujú. Identificados como PB. Este de aquí no están conectados con la aurícula derecha, bueno, con la aurícula izquierda, perdón. Estas de aquí no están conectadas con la aurícula izquierda, sino más bien, ¿qué hacen? En su lugar se desvían y drenan directamente ¿hacia dónde? Pues hacia la vena cava superior, señalándola con las flechitas que están aquí, estas flechitas. Ya. En cambio, en la figura 2 pues tenemos aquí que apreciamos cómo este cortocircuito de izquierda a derecha satura el sistema, provocando que la vena cava superior y la aurícula derecha reciban un exceso de volumen, desencadenando la dilatación bilateral de las arterias pulmonares debido al incremento masivo del flujo y de la presión crónica que existe. Aquí, en cambio, encontramos lo que es una hipertensión pulmonar asociada al lupus eritematoso. Entonces, en nuestra imagen a la izquierda encontramos una RX de tórax posterior anterior, donde nos revela una severa prominencia de los hilios pulmonares y bueno, sí, de los hilios pulmonares, una prominencia de estos. Y una poquito aquí como el arco también. En cambio, en la imagen derecha, en la tomografía corte axial, encontramos qué cosa. Esta tomografía nos va a permitir, como podemos ver aquí, delimitar, o sea, objetivar la magnitud del daño mediante la medición. Entonces tenemos que el tronco de la arteria pulmonar se encuentra masivamente dilatado, alcanza unos 42,13 milímetros. Entonces, eso básicamente. Y luego tenemos aquí la hipertensión pulmonar por enfermedad cardíaca izquierda, que es la causa más común de todas las que hemos visto, el grupo 2. Entonces, aquí tenemos que básicamente va a haber una dilatación de la arteria pulmonar principal, va a haber también dilatación de la aurícula derecha en comparación con la izquierda, un leve engrosamiento del miocardio del ventrículo derecho y la flechita blanca nos va a indicar lo que es el líquido pleural, derrame pleural, dilatación de la aurícula derecha eh, y también la flechita negra nos indica el engrosamiento de forma interlobulillar. Engrosamiento interlobulillar. También tenemos la hipertensión por trombos. En este caso, como pudimos ver, el tromboembolismo pulmonar crónico me puede generar esta hipertensión pulmonar. Entonces, en este caso tenemos que en la imagen uno encontramos una dilatación de la arteria, bueno, de la aurícula derecha y básicamente, bueno, del ventrículo derecho, más que todo. Ujú. Del ventrículo derecho. Esta es la de aquí. Una hipertrofia también muscular del ventrículo derecho, aquí, lo que señala la flechita blanca. Luego en el panel 2 o en la imagen 2 encontramos una angiotomografía donde nos muestra la flechita media gris, una banda o una red intravascular que provoca una estenosis crítica en la arteria pulmonar segmentaria, que puede ser un signo inequívoco de un trombo antiguo organizado. La imagen o en la figura 3 en cambio, nos muestra el estándar de oro diagnóstico, es decir, una angiografía pulmonar convencional. Aquí la flechita negra que nos muestra, pues expone la oclusión total y estenosis de las arterias segmentarias. Y por último, aquí tenemos una gamografía de ventilación-perfusión, donde nos muestra los típicos defectos de perfusión. Aquí, como podemos ver, de perfusión en forma de cuña. No sé si lo pueden ver aquí. Y eso sería todo, muy amables con todos por haber escuchado. Espero no haberles aburrido y que haya sido un poco útil. Fue. Espero les haya gustado. Con todo, muchas gracias y buenas noches con todos.